es un gusto enorme saludarlo. ¿Cómo le va? Es Alberto Quintana. Estoy junto a Verónica Landeta. ¿Qué tal? Receta nuestra señal, doctor. Buenos días, Verónica, buenos días. Buen día. Un saludo a los radioescuchas, a todos los que le siguen en redes. Escucho muy bien. Está claro. Perfecto. Gracias por atendernos. Esto nos da la posibilidad rápidamente, ¿no?, de poner el antecedente. El martes pasado, este martes 18 de abril, justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicaba la sentencia en un caso que tuvo su origen en el año 2004, precisamente en esa época, y por eso siempre, para las nuevas generaciones, siempre tenemos que ubicar el contexto. Ahí existía el Tribunal Supremo Electoral, lo que ahora es el Consejo Nacional Electoral, el CNE, y uno de sus integrantes era el doctor Carlos Aguinaga. Se tomó una resolución, se los defenestró de sus cargos, y precisamente al no encontrar oídos en la justicia de nuestro país, usted recurrió pues a las instancias internacionales. Y hay este pronunciamiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, doctor, que sería bueno primero ponerlo en contexto de su parte también y escuchar su reacción. Gracias, Alberto. Sí, efectivamente, el 25 de noviembre del 2004, una mayoría legislativa en el Congreso Nacional de ese entonces, hoy Asamblea, integrado por el PRIAN, el PRE, Sociedad Patriótica, el Partido Socialista, un grupo de independientes, desfenestraron las tres altas cortes del país. Primero al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo Electoral en la misma resolución. 12 días más tarde, a la Corte Suprema de Justicia entró la famosa Pichicorte, y el 2 de diciembre del 2004 adoptaron una resolución que disponían a los jueces que no nos admitan acciones de amparo constitucional, es decir, estábamos en indefensión completa, pero adicionalmente no podíamos recurrir ante unos tribunales puestos políticamente que habían afectado la institucionalidad democrática. Y es por eso que los miembros de la Corte Suprema, los miembros del Tribunal Constitucional y yo, en el caso del Tribunal Supremo Electoral, recurrimos a las instancias internacionales, primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer nuestros derechos. Efectivamente, ya se habían dictado dos sentencias. La sentencia en el caso Quintana Campos y Camba Campos y Quintana Coelho se habían dictado, ya sancionándole al Estado por la vulneración de derechos a la independencia judicial, a la protección judicial, violación de derechos políticos, por la indefección de la que fuimos objeto. Y en mi caso se está aumentando el estándar. Se está aumentando el estándar también por la violación al derecho al trabajo, de tal suerte que el Estado ecuatoriano, en los tres casos y en el mío también, reconoció su responsabilidad parcial por estos hechos. Ahora bien, se han reconocido las violaciones a estos derechos, se ha ordenado la reparación material e inmaterial, se ha ordenado que el Estado cumpla con la reparación moral, digamos, con la publicación de la sentencia, y tiene que haber una acción de repetición en contra de los responsables, porque el Estado no tiene que servir solo para pagar indemnizaciones, también debe accionar todos los mecanismos necesarios para iniciar las acciones de repetición en contra de quienes provocaron esto. Doctor, y ahí vale aterrizar un ratito y hacer una clarificación. O sea, cada caso, porque hablamos de varias entidades, varias instituciones que fueron afectadas en esa época, en el 2004, ¿no? Pero cada caso ha sido atendido de manera particular. Usted mencionaba el caso Quintana, ¿no? Se refiere pues al doctor Hugo Quintana Coelho, quien fue presidente de la Corte Superior de Justicia, ¿no? Entonces, fuese atendido por separado, ¿no? Cada caso. Sí, claro, cada caso, porque es con denuncia. Las circunstancias de la Corte Suprema, si bien es cierto, en algunas cosas hay similitud, en otras hay diferencias. Igual, en el caso del Tribunal
constitucional de esa época, fue en la misma resolución, pero ahí hubo unos intentos de juicio político que en el caso mío, en el caso del Tribunal Supremo y en el mío personal, no hubo ni siquiera eso, sino sencillamente a mí me da la gana de cambiar el Tribunal Supremo Electoral y yo lo cambio, porque yo tengo los votos de la mayoría y el abuso de los votos de la mayoría le ha puesto al Ecuador en este estado, y eso es lo que pasa. Claro. El Ecuador está acostumbrado a esto. Cambiado presidentes de la República, hemos cambiado presidentes del Congreso Nacional a varios. Sí. Se han interrumpido el periodo y el mandato de dignatarios de otras funciones, organismos del Estado. Entonces... Y ahí tenemos las consecuencias. Ya vamos a hablar de eso, porque ese es un tema medular también que se lo quiere preguntar Verónica Landeta. Pero antes preguntarle en lo que tiene que ver con la reparación. El Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora que ya la Corte ha publicado, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Ya ha hecho esta publicación el martes. En reparación, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? A ver, en la publicación, notificación de la sentencia fue de la Corte. El Estado tiene que publicar en un diario de gran circulación, en los diarios de gran circulación, el contenido íntegro de la sentencia. Tiene que mantener publicado por 6 meses en las páginas web del Consejo Nacional Electoral, de la Asamblea Nacional, de la Corte, para que conozca la ciudadanía justamente esta sanción en contra del Estado. Tiene que pagar las indemnizaciones, la reparación material e inmaterial, que sumados más o menos dan alrededor de 380,000. Los honorarios y costas de mis abogados defensores, el doctor Mario Melo Ceballos y la doctora Sofía Pazmiño, de tal suerte que este es un tema que debe cumplirlo. Generalmente, digamos, en el 100% de los casos el Ecuador ha cumplido con las reparaciones e indemnizaciones que establece la Corte, porque es de cumplimiento obligatorio. Claro que sí, por supuesto que sí. Son las 7:15. Ahí está, Vero, decisiones políticas que van mermando la institucionalidad. Nosotros que siempre hablamos del tema de la institucionalidad, como decisiones de mayorías, cómo deterioran también el quehacer político, y vean cómo con el pasar de los años vamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Claro, porque ahí está una corte por encima de toda la justicia ecuatoriana y de nuestro sistema, es la que da definitivamente las respuestas a los afectados. 7:15. Doctor Aguinaga Ayllón. Voy a hacer un breve resumen rápidamente porque para la gente que se conecta, para que sepa definitivamente de lo que estamos hablando. El doctor Aguinaga Ayllón fue designado como vocal del Tribunal Supremo Electoral en 1998 para un periodo de 4 años y fue reelecto para un nuevo periodo en el 2003. Sin embargo, el 24 de noviembre del 2004, mediante la resolución 25160, el Congreso Nacional, en ese entonces, cesó en sus cargos a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional, y entre ellos al doctor Aguinaga Ayllón, que hoy pues va a recibir pues por parte de lo que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero usted topó un tema muy importante, que esto siempre se ha dado en el Ecuador. ¿A qué le adjudicamos esta postura o este quehacer que siempre pues evidencia en ciertos casos y en ciertas puntualidades? Bueno, la inmadurez democrática de la clase política, no digo de todos, porque hay un sector rescatable de la clase política, hace justamente que el abuso del poder político, el abuso de las leyes, crean que hay que adoptar cualquier tipo de solución. Y eso pasa con los legisladores, hoy asambleístas. El asambleísta se cree que es todólogo y tiene un poder absoluto. No hay poder absoluto. Lo que debe existir es respeto a la institucionalidad. Entonces, esto es lo que provoca justamente estos acuerdos, estas componendas de tipo político, el acuerdo de la regalada gana, el acuerdo de que yo cambio las cortes para buscar impunidad, para que no me juzguen a mí. En este caso fue que le iban a juzgar por peculado al presidente Lucio Gutiérrez y se armó esta mayoría.
y evidentemente cambiaron las cortes y las consecuencias han sido millonarias para el país. En el caso del Tribunal Supremo Electoral fui yo solo el que demandé, pero en el caso de la Corte Suprema de Justicia fueron 27 jueces y en el caso del Tribunal Constitucional me parece que fueron 7 u 8 jueces los que demandaron. Claro, ¿y Entonces, a cuánto suma esa reparación, doctor Aguinaga? Para más o menos, un... calcúlele alrededor de 400,000 por vocal del Constitucional y por 500,000 en el caso de los miembros de la Corte Suprema, porque además ellos no tenían periodo fijo, ellos eran indefinidos de por vida, la indemnización fue muy alta. Entonces, son millones de dólares que se ha pagado en las consecuencias, y eso es lo que arroja la responsabilidad, la consecuencia de un acto irracional adoptado por una clase política que no cambia, es reiterativa, siguen con los mismos conductas y hay que ver las conductas de los legisladores y algunos son asambleístas hasta hoy, claro, con las mismas conductas. Y con la experiencia que usted tiene, ¿a qué se debe esa conducta? Porque definitivamente hay que comenzar a trabajar en nuevas posturas, en nuevas conductas, en mirar con nueva visión. Porque como usted dice, hay millones de dólares ahora que cuesta definitivamente reparar este tipo de situaciones, obviamente pues por mantener lo que ellos denominan democracia, pero no se ve del otro lado para el ciudadano, ¿no? Yo creo que hay que realmente hacer conciencia con la ciudadanía para que vean la forma de actuación de los asambleístas, de los congresistas en esa época, hoy de los asambleístas. Vean, tiene una imagen del 5%, 6%, 7%, porque sus actos no están apegados a valores democráticos, a las reglas del convivir democrático. Creen que pueden hacer lo que les da la gana, ¿no? Se valen de su inmunidad parlamentaria para hacer lo que les da la gana. Siguen las conductas como borreguitos de las élites políticas que por intereses nos llevan a este tipo de comportamientos que lesionan la democracia, le debilitan. Entonces, esto afecta mucho la institucionalidad. Y al afectar la institucionalidad no hay gobernabilidad. Y al no haber gobernabilidad se afecta la representatividad. Y permanentemente estamos lesionando la legitimidad de gobernantes y de electos. En un sistema además que no es transparente, ¿no? Ya lo hemos dicho 1,000,000 de veces. Claro que sí. Un buen análisis con el doctor Aguinaga Ayllón. Le agradezco mucho. Y bueno, pues después de todo, Gracias. va a recibir la reparación. Así que a disfrutar de esa reparación económica, aunque lo hecho en esos años, en el 2004, definitivamente pues no le repone a uno nada, porque obviamente estaba en su pleno ejercicio profesional y también tenía una muy buena representación en el Tribunal Supremo. Gracias por Yo hice carrera ahí. Claro, me acuerdo. Y obviamente esa carrera fue truncada por este acto. Así es. Pero bueno, gracias, ya tiene la razón le ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alberto. Agradecerle, doctora. Fuerte abrazo desde Guayaquil. Alberto, muy gentil. Un abrazo. Que pase muy bien el doctor Carlos Aguinaga, expresidente, ¿no? Antes se denominaba precisamente este organismo, ¿no? La autoridad electoral se denominaba TSE, Tribunal Supremo Electoral. Ahora lo conocemos como Consejo Nacional Electoral. Me consultaba